Hola amigos de Satel Televisión. Hoy, como todos los días, desde su programa de La Guillotina, Humberto Pérez por Satel Televisión los invita a ver esta interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy con el almirante retirado Cristóbal Miletich, un personaje dentro de la Marina, un referente en cuanto a lo que es investigación, a lo que es desmenuzamiento de la historia y todo lo que signifique, digamos, inventiva, conocimiento. Él ya tiene muchos años retirado de la Marina, sin embargo, se encuentra perfectamente activo en sus actividades, publicando dentro de las propias revistas de la Marina de Guerra del Perú. Y el día de hoy lo recibimos pues con un cordial saludo y con el cariño que nosotros, sabe usted ya, tenemos por la Marina de Guerra del Perú. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días, muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo ha sido su vida estos últimos años que se ha dedicado fuera de la actividad naval a hacer otro tipo de actividades? Bueno, yo me retiré en el año 1989 y estuve año y medio de presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Yo había estudiado ingeniería nuclear antes en Argentina y después en Inglaterra. Y después de ese año y medio que estuve ahí, he tenido una serie de actividades. Entre ellas, fui el secretario técnico coordinador de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, que hasta ahora, que ahora recién se están viendo sus frutos, ¿no? Y he trabajado también en muchos otros sitios, en Ingemet, en ETESEN, que era una empresa de transmisión eléctrica Centro-Norte. Y después, cuando vino la pandemia, que ya estaba de presidente del Instituto Peruano de Estudios Histórico-Marítimos, pensé que sería bueno poner por escrito algo de mis conocimientos para transmitírselo a las generaciones que siguen. Y escribí un libro que se llama 5 siglos de ciencia, que lo tienes aquí entre tus manos. Sí, sí, ahora lo vamos a mostrar. Y en ese libro lo que trato de mostrar es cómo se desarrolló la ciencia desde la época del Renacimiento, que es una época en donde por primera vez se cambió la mentalidad de la gente, ¿no? El mundo que había sido teocentrista, o sea, giraba todo alrededor de Dios, pasó a ser, pasó a entender que el hombre era lo más importante, antropocentrista. Entonces, con eso, el hombre tuvo muchas más libertades de estudiar, de investigar, porque, por ejemplo, la química no existía antes del siglo XIX, antes del siglo XVIII. ¿Qué hubiera pasado si una persona se dedicaba a estudiar lo que ve la química ahora? Pues hubieran pensado que era un brujo, un hechicero, y a lo mejor hubiera acabado o en la cárcel o en la hoguera. Y de hecho mucha gente Y de sufrió hecho, y esa de, y de hecho destino, ¿no? pasó. Entonces, con el cambio de mentalidad de la gente, se abrieron muchas puertas. Es por eso que el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces. No porque se haya inventado la luz ese siglo, porque se inventó 100 años después, El sino conocimiento, ¿no? porque fue una época del desarrollo del conocimiento en toda Europa, sobre todo. Bueno, entonces mi libro trata sobre eso. Y como estábamos en la época de la pandemia, tuve tranquilidad para escribirlo prácticamente todo el día, ¿no? Y lo terminé el día 17 de septiembre del mismo año de la pandemia, o sea, lo comencé en marzo y lo terminé en septiembre. Y trata de todas estas cosas, incluyendo lo que va a ser, lo que es y va a ser la cuarta revolución industrial que nos afecta a todos, con fenómenos que ya los estamos viviendo y que todavía la gente no la tiene clara, porque muchos tienen miedo a la inteligencia artificial, por ejemplo, o tienen miedo a la robótica, piensan que los robots nos van a gobernar en el futuro y cosas de ese tipo. La genética, por ejemplo, es algo de lo cual yo sabía muy poco y tuve que leer bastante para poder escribir un libro que trate sobre ese tema, ¿no? La genética también es un tema muy interesante porque en el futuro muchas de las enfermedades que ahora conocemos, entre ellas el cáncer, van a poder ser curadas porque se sabe que la mayoría de las enfermedades, sobre todo las enfermedades raras y difíciles de curar, son problemas genéticos. Y ahora ya con la biotecnología, biogenética, se puede entrar a la célula, que es completamente
pequeñísima, y cambiar los genes, de tal forma que si uno tiene un gen deteriorado, se le puede cambiar por uno en buen estado. Y de esa forma se pueden curar enfermedades como el síndrome de Down, por ejemplo, o cualquier fenómeno de ese tipo, puede ser curado, mejor dicho, va a ser curado. Todavía no podemos ser tan optimistas como para decir que ya es curado ahora, ¿no? ¿En el proceso de gestación Pero, o ya después de haber nacido el ser? En este momento, en cualquier momento. O sea, el gen se puede sustituir, sobre todo en el proceso de gestación. Pero en el futuro seguramente van a encontrar formas de hacerlo ya a cualquier edad. No se olviden que en este momento, por ejemplo, la nanotecnología ha tenido un avance tremendo, ¿no? Se están creando materiales que hace 20 años, 30 años era imposible de pensar. Se ha creado, por ejemplo, el grafeno. El grafeno es un material que es algo así como 200 veces más resistente que el acero y pesa 5 veces menos que el aluminio. ¿Se imaginan todo lo que se puede hacer con eso? Y grafeno es nada más que carbono puro. Entonces, claro, el problema, el hecho de conseguir el carbono puro es un proceso complicado. No todo el mundo lo puede hacer. Pero lo importante para nosotros, como país del tercer mundo, es que no nos quedemos sentados esperando. Tenemos que mandar a nuestros jóvenes a estudiar, a becar una gran cantidad de gente que vaya al extranjero y traiga los conocimientos, con el compromiso de quedarse un tiempo en el país para que pagar el esfuerzo que el país ha hecho por ellos, ¿no? Entonces hay un campo tremendo en eso. Entonces la cuarta revolución industrial, como lo dijo su creador, el científico americano Schwartz, él dijo que la cuarta revolución industrial no solamente va a cambiar la forma en que vivimos, como lo hicieron las anteriores revoluciones industriales, sino que nos va a cambiar a nosotros mismos. En este momento ya hay dudas sobre las cosas buenas y cosas malas que puede traer este desarrollo, ¿no? Y por eso es que ha nacido una nueva profesión que se llama la bioética. En la bioética lo que tratan es de ver qué cosa de lo que se desarrolla, sobre todo en el campo de la genética, ¿no?, es bueno y qué cosa es malo, y qué cosa es conveniente apoyarlo y qué cosa es conveniente oponerse, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante, y usted lo acaba de decir, todo depende cómo se usan las cosas. Porque, por ejemplo, una pistola es un arma útil para defender mi vida, para defender mi país, pero es un arma nociva cuando se utiliza, digamos, para hacer daño a otras personas. Un bus es importante cuando se traslada a la gente, pero cuando nos atropella usted o los choferes la usan indebidamente, es un arma más peligrosa que una pistola, porque un bus despistado puede generar la muerte o digamos, la inhabilitación de muchas personas en caso de meterse a un paradero, por ejemplo, ¿no? O el ácido muriático. Todo desarrollo científico a lo largo de la historia siempre ha venido con una cosa buena y con algo malo. Todos en absoluto. El automóvil, la imprenta, la misma imprenta, ¿no? La imprenta que es tan útil para nosotros, también se publican libros equivocados. Y una de las cosas que más han hecho después de la invención de la imprenta ha sido la quema de libros prohibidos. Ustedes saben que cuando estaba la Inquisición en todo su poder, salió un listín de libros prohibidos por la Iglesia, los cuales eran quemados cuando los encontraban y sus propietarios eran perseguidos. Bueno, cuando vino el islamismo pasó lo mismo, pero al revés. O Hitler con la cresta ¿no? Y después vino Hitler. Los cristales rotos, ¿no? Cuando se quemaron miles y miles de libros. Exacto. ¿No? Y para no irnos tan atrás, durante la guerra entre Croacia y Serbia, los puntos más bombardeados por ambos lados han sido las bibliotecas, con la pérdida tremenda que significa quemar una biblioteca. Pero sin embargo, se han quemado más de 120 bibliotecas en esa guerra que duró 2 o 3 años. Acá hay una cuestión sui generis que yo le voy a pedir su reflexión porque nosotros hemos descubierto, como hemos conversado hace unos segundos, que las cosas no son nocivas per se, son nocivas dependiendo de cómo se usen o para qué se usen. Así es. ¿Qué ha pasado con la excesiva o con la acelerada civilización de la sociedad occidental que la ha debilitado? Porque conversamos en la previa, ¿no? La ha debilitado frente a estas fuerzas violentas, retrógradas, que no han evolucionado, como por ejemplo el Islam, ¿no? O los comunistas, ¿no? El caso específico, los países escandinavos.
Los países escandinavos siempre se caracterizaron por ser conquistadores, guerreros, a veces hasta cierto punto violentos, y hoy en día están siendo dominados por el Islam en Suecia, en Dinamarca, donde existen barrios donde ni siquiera la policía puede entrar, ¿no? No está pasando lo mismo en toda la cultura occidental, en donde definitivamente, para efectos de la guerra, tenemos soldados tremendamente sanguinarios por un lado y demasiado contemplativos con el tema de las leyes y las normas de la guerra, lo que significa que hay una desventaja que se está generando actualmente y que podría en algún momento pasarle factura, por ejemplo, a Europa, que creo yo ya está prácticamente perdida, ¿no? Bueno, el ser humano desde que pisó la Tierra no ha dejado de pelear, no han dejado de haber guerras en toda la historia. Lo más habitual, ¿no? Lo más habitual. Lo que pasa que en este momento la guerra se está realizando de otra forma. O sea, la conquista, en la época de la colonia, de las colonias, porque no solamente estoy hablando de la colonia de Latinoamérica, el país opresor, que eran generalmente en la mayoría de los casos eran europeos, iban, por ejemplo, al África, implantaban sus costumbres, trataban de implantar su religión, su idioma, sus costumbres, y sin saber qué cosas querían los demás. Y después, en 1981, cuando hubo la conferencia de Berlín, se dividieron Europa entre todos los países europeos, prácticamente. Perdón, dividieron África. África la dividieron en pedacitos y quedó un solo país, o dos países independientes. Todo lo demás estaban repartidos. Me imagino que Sudáfrica y Namibia. No, fueron Eritrea y Liberia. Los dos únicos. ¿Por qué cree usted que se dio? El detalle no lo sé. No eran interesantes, no eran atractivos. Posiblemente no eran atractivos, pero todos los demás fueron repartidos. Sudáfrica estuvo en manos de los ingleses. Y hubo una tremenda guerra con los holandeses, ahí la guerra de los Boers, a comienzos del siglo XX. Bueno, el asunto es que ahora parece que los islámicos se han dado cuenta de que para conquistar un continente no necesitan balas, necesitan hijos. Y mientras los europeos tienen un promedio de 1.2 hijos por familia, los islámicos tienen 7, 8. Entonces, en el mediano plazo o largo plazo, lógicamente la población mayoritaria va a tener otras costumbres, otra religión y otras creencias. Entonces, todo el continente europeo que nosotros nos imaginábamos, con su sistema de gobierno, con su democracia, de diferentes tipos, pero al fin y al cabo democracias, o monarquías constitucionales, como la inglesa, que prácticamente el rey no gobierna, ¿no? Pero de todas maneras eso va a ser influenciado grandemente por las doctrinas extranjeras, para ellos, ¿no? Para bien o para mal, eso no lo sabemos. Desde nuestro punto de vista, pensamos que no está bien. ¿Por qué? Porque está yendo contra nuestras costumbres, contra nuestra religión, contra nuestro modo de ser. Hay que preguntarle al otro lado, ¿qué piensan ellos? Ellos podrán decir, hace 100 años, hace 200 años, ellos fueron a mi tierra a conquistarme, ahora me la estoy descobrando. La venganza. La venganza. Entonces, cuando uno hace un análisis, tiene que siempre mirar, en primer lugar, trasladarse al sitio, a la época en donde sucedió. Uno no puede pensar con la mentalidad del siglo XX o XXI y trasladarse al siglo XIX, por ejemplo, y ver por qué pasó esto, ¿no? Uno tiene que ver qué pasó, cuáles eran las costumbres, cuáles eran los gobiernos, cuáles eran las leyes, etcétera, etcétera. Y recién ahí uno puede tomar un plan imparcial, porque si no, uno de todas maneras se va a tirar a un lado o al otro. Uno tiende siempre a favorecer a lo que uno conoce. Siempre hay temor a lo desconocido. Sí, pero yendo a un análisis, digamos, de racionalidad, evidentemente el hecho de que las mujeres sean tratadas como ciudadanos de segundo nivel, que para poder, digamos, tengo conocimiento por amigos míos que en Oriente Medio, en algunos países, para que el testimonio de una mujer pueda ser válido en un juicio, tienen que ser 2 mujeres por cada un hombre. Sí. Y cosas como esa, ¿no? Sí. Eso creo que el pero sentido eso es con nuestros estándares. Habría que preguntar, por ejemplo, a una mujer inglesa del siglo XIX, ¿qué pensaba? En el siglo XIX,
las mujeres, no era el extremo que estamos hablando ahora, pero también eran ciudadanas de segunda sometidas, clase. ¿no? Estaban sometidas y lo que decía el hombre era la ley y no podían divorciarse y tenían que soportar todas las... Entonces, hay que ver, como les digo, con nuestros estándares actuales, por supuesto, es una barbaridad, ¿no? Y no hay que ir muy lejos. En Turquía, que es un país que está, Que quiere ser que está europeo, ¿no? mitad y Es mitad, europeo, pero quiere ser más es europeo y asiático. En la parte suboriental de Turquía, en la zona de Anatolia al sur, cerca de la frontera, todavía existe lo que ellos llaman la ley de la honorabilidad. O sea, si una mujer sale sin taparse la cara, o tiene conversaciones con extraños, o mira a los ojos a otra persona, eso es considerado una falta gravísima y puede costarle hasta la vida. Y eso está sucediendo en el siglo XXI. Y Turquía, ni ¿no? qué hablar, y si nos vamos más lejos, ¿no? Afganistán, por ejemplo, la cosa es peor todavía. Donde ellas ya han disfrutado, han saboreado la libertad y hoy nuevamente se les está conculcando todas sus libertades que habían ganado, ¿no? Lo que pasa es que el adelanto, el desarrollo de la civilización llegó a las ciudades grandes, pero no a los pueblitos chicos, no a las villas. Entonces ahí todavía siguen manteniendo esas costumbres. Y ese es el gran problema que hasta ahora existe. Con nuestros estándares nosotros decimos que es una barbaridad, pero ¿qué pensarán las mismas mujeres, turcas en este caso, o afganas, que nunca han tenido contacto con lo otro, o sea, con la parte occidental? Es lo que pasa acá. Si tú traes a una persona que ha vivido en la puna, aislado del mundo, cosechando sus maíz y cuidando sus ovejitas, y de pronto lo traes a Lima y lo haces ver televisión, o lo haces pasear por las calles, entonces ese cambio, él ya no va a querer nunca más que regresar a la puna. Pero a lo mejor en la puna era más feliz que acá. Porque acá viene a Lima y se va a vivir a un pueblo joven y no tiene ni agua siquiera. En la puna sí tenía. Finalmente, esa persona es la que decide, ¿no? Entonces, esa persona es la que tiene que decidir. Almirante, tenemos que ir a un pequeño corte comercial porque Encantado. es parte de nuestro esfuerzo el conseguir a nuestros auspiciadores, que en este caso Agua para Diner, quien se ha bancado desde un comienzo con nosotros, nos auspicia desde el comienzo y esperemos que también hasta el final. Muchas gracias y vamos a un pequeño corte comercial. Muy bien, ok. Felices fiestas les desea Satel Televisión. Volvemos con Satel Televisión, su programa La Guillotina, el día de hoy con la presencia del almirante Cristóbal Miletich, un personaje que, como ya lo mencionaba al comienzo del programa, vinculado sobre todo a la investigativa, al tema digamos, de la tecnología, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta, almirante. ¿Qué pasó con la industria naval peruana? O sea, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Cómo en algún momento, yo recuerdo muy joven haber visto la botadura de barcos petroleros, tanques, ¿no? La construcción de las fragatas misileras, las misiones que trajeron estos submarinos alemanes que se incorporaron a la Fuerza Naval peruana y la posterior, digamos, deterioro de esa capacidad, digamos, naval que teníamos. ¿Y cómo va ahora? Porque acabo de ver que han llegado hace unos días, creo que 6 helicópteros Sea King españoles, pero que desde el punto de vista de mucha gente pues son naves que son como quien recoge algo de lo que los demás dejaron, ¿no? Cuénteme, almirante. Bueno, dicho sea de paso, la industria naval que comenzó hace mucho tiempo, yo asistí cuando era cadete a la botadura del primer buque de alto bordo construido por el CIMA, que fue el PAP Zorritos, un petrolero que sirvió a la Marina por muchísimos años. Bueno, después ha habido efectivamente un auge tremendo. En una época de mi carrera también estuve yo en el CIMA, a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica.
Bueno, lo que pasó, más que todo, ha sido un problema económico. Cuando vino la crisis económica de los primeros 10 años del siglo XX, del siglo XXI, ahí, que fue el 2008, si no me equivoco, ahí vino una crisis tremenda, porque no había pedidos para construir buques, el gobierno peruano tampoco tenía medios, entonces la construcción naval comenzó a caer. Recién ha tenido su resurgimiento con la construcción del buque a vela, del BAP Unión, que fue construido íntegramente El segundo más grande del mundo, ¿no? el segundo más grande del mundo y el primero de Latinoamérica. Y Solo el ruso es más grande que el peruano. es el único que tiene ya también varios años ese buque. Bueno, ese era un pedido silencioso que teníamos los marinos de toda la vida, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era cadete nos dijeron, la Marina va a comprar un buque a vela. Y por supuesto, y miren cuántos años han pasado y recién se mandó a hacer el 2014. Bueno, en este momento el buque a vela está en el Mediterráneo. Ha cruzado el canal de Suez hace 3-4 días, está llegando al puerto de Tarento, en Italia, después de haber pasado por varios países del Asia. Ha estado en la China, en el Japón, en Singapur, en fin, por una serie de países, en Guam también, dejando una estela linda. ¿Por qué? Porque la gente veía primero que este buque ha sido hecho, ¿por quién? Por el Perú, ni siquiera sabían dónde quedaba el Perú. Entonces el Perú se ha hecho conocer, además de que ese buque es una embajada del Perú flotante. Lleva una serie de productos, de videos, de muestras para obsequiar a la gente que va a bordo, y son miles las personas que van en cada puerto. Entonces, como desarrollo, como fomento turístico es tremendo. Va a llegar a Italia y este año se ha hecho una cosa interesante. Como el viaje va a durar casi un año y no podían embarcarse, se han embarcado los cadetes de tercer año, pero al llegar a Italia se van a regresar en avión al Perú, y los cadetes de segundo año de acá que pasan a tercero están viajando, ya deben estar viajando. Algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Entonces la dotación de cadetes es una en la primera parte del viaje y es otra en la segunda parte. De esta forma todos reciben capacitación, porque el año que hacen eso es cuando están en tercer año de cadetes. Y a bordo también reciben clases, aparte de las maniobras, aparte de la vida a bordo, de la vida marinera, que es muy importante, van con profesores. Entonces siguen sus clases normales, como si estuvieran en el Callao, ¿no? Bueno, regresando entonces a la construcción. Ahora lo que se está haciendo, y me parece muy interesante, el otro día estuve en una exposición, se está relanzando el CIMA, pero ya no para construir 2 o 3 buques. Se quiere hacer un programa de construir 20 o 30 buques, uno tras otro, de tal forma... ¿De qué tipo? De todo tipo. Pero básicamente de guerra. No, también mercantes. Ya. Buques, fragatas, patrulleras, buques petroleros, de todo tipo. Pero la idea es que una empresa extranjera, un astillero extranjero, ponga sus oficinas en Lima o en el Callao y que permanezca acá. Y si tiene un programa para los próximos 20 años, se va a quedar. Antes venían, ponían una oficinita, nos asesoraban y después se iban. Entonces todo el know-how lo perdíamos. Hubo una época en que los mejores soldadores de buques eran los peruanos, los del CIMA. Y vino la crisis económica. Estoy hablando de la década del 90. Del 80. Del 80. ¿Qué pasó? El 80% de los trabajadores del CIMA se fueron a Venezuela. Y Venezuela lanzó su industria de construcción de buques gracias a los técnicos peruanos. Porque aprender a soldar un buque no es cosa fácil. Requiere una experiencia tremenda, una práctica grande, equipamiento, y eso lo aprendieron los peruanos.
Bueno, todo eso se perdió. No solamente técnicos, ¿ah? Porque yo recuerdo que en la década del 80 también se fueron oficiales de la Marina. Este es el caso de Lucho del Águila, submarinista, Sí. que terminó siendo un extraordinario. Un Es el montón. único marino de esa promoción que hasta el día de hoy sigue navegando. Sí. Se fue Raúl Moreira Carvajal, que fue el primer comandante de Tuna Clipper en la flota atunera venezolana. Así es. Y que vino al Perú y lo recibió Fujimori cuando mostró ese hermoso atunero que trajeron, y que el presidente no sabía que el comandante del barco era un peruano. Resulta que era un oficial joven, de teniente creo que se fue, y terminó siendo, pues, como le digo, se fueron muchos, como se fue en la Sí, época se del fueron azúcar, muchos, también sí. tantos técnicos azucareros a Colombia y convirtieron a Colombia en una potencia. La fuga de talentos en el Perú ha sido Ha sido increíble, tremenda, ¿no? sí, sí. Eso pasó efectivamente, no solamente con técnicos, sino también con plana mayor, sí. Bueno, ahora, como les digo, estamos tratando, la Marina está tratando de crear un plan a largo plazo para que el apoyo extranjero permanezca acá. Es como poner una filial, algo así, ¿no? Entonces sus ingenieros, sus arquitectos navales enseñarían y nuestra gente aprendería en vivo, porque a veces traen los planos ya hechos y lo único que hacen es armarlos. O inclusive muchas piezas las traen armadas. Ya de las afuera, tienen ¿no? armadas. Nos convertimos en unos armadores de rompecabezas. Armar un mecano. Así es. Sí, pero ahora ya no sería así. Y ahora que con el puerto de Chancay, con la cantidad de buques que van a venir a la costa peruana de alto bordo, se va a necesitar quien mantenga esos buques. Porque un buque de ese tipo necesita mantenimiento cada cierto número de años. ¿Qué hacían? Se lo regresaban a la China o se buscaban un puerto en algún sitio que tuviera las facilidades. Ahora, la idea es que acá se haga el mantenimiento de todos los buques que vienen, tanto en Lima, tanto en el Callao como en Chancay. ¿Se acordará usted que el Semán en el Perú era el único lugar en América Latina donde se le podía dar mantenimiento integral a los Mirage? Así es. Podríamos dedicarnos, por ejemplo, a la fabricación de drones, que es una herramienta tan importante tanto para la defensa como para la lucha contra el delito, ¿no? El uso de los drones todavía está en pañales. Los drones tienen una utilidad tremenda. Sirven desde así como ojos para mirar el panorama, pero también sirven para transportar cosas. Para salvar vidas. Para salvar vidas. Podría haber drones que saquen a los que se están ahogando en el mar o que descubran cosas que los perros no pueden descubrir cuando hay un derrumbe, en un terremoto, ¿no? Les voy a contar una anécdota chiquita. Mi señora es de una hacienda, nació en una hacienda azucarera, la hacienda Cartavio, en la época en que estaba a cargo de tremendo esa hacienda. exportador de azúcar del Perú, Bueno, ¿no? entonces un día cuando yo iba a verla, uno de los ingenieros me llevó a los llamaban cuarteles, o sea, unas especies, unos cuadrados inmensos como de 300 metros por lado, en donde sembraban el azúcar. Pero ¿qué pasaba? La caña de azúcar crecía alrededor y no se sabía qué había dentro, cómo había crecido. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como era una empresa americana, contrataban una empresa aérea de aviación que quedaba en Panamá. Entonces venía un avión de Panamá, tomaba fotografías a todos los campos, se regresaba a Panamá, se revelaba las fotos y después las mandaba. Bueno, eso demoraba, primero que costaba un montón de plata, ¿no? En segundo lugar, demoraba semanas en tener la información. Ahora eso se puede hacer con un dron. Así Y en es. tiempo real. Uno se va con su computadora, con su laptop, Los lanza su escáneres, dron, ¿no? lanza su dron y sabe exactamente. Porque hay veces que al medio no llega el agua, no llegan los abonos, o no llega el insecticida o lo que sea, y a lo mejor alrededor está muy bonito verde y adentro estaba seco. Eso no lo sabían antes, solamente de esa forma. Y las empresas que no tenían facilidades de fotografía aérea, pues simplemente era a la suerte. Ahora, ese es un uso muy simple, pero muy importante. Y ni que hablar de transporte de cosas. Hemos visto que en la guerra del Golfo, por ejemplo, inclusive en las últimas guerras que ha tenido Estados Unidos, manda misiles con drones, ¿no? No, los iraníes son los que mejor han explotado hoy en la Claro, guerra con Israel. en la guerra de Ucrania han estado usando misiles, Inclusive ahora el servicio drones de hechos en Hamas, Irán. De Hamas también. ahora, También, últimamente. claro. Con un bajísimo costo están, digamos, haciendo daño grande a Israel, ¿no? Entonces, precisamente en el libro que les estábamos hablando, ¿Sí? que le estaba hablando, 5 ahí hablo siglos de sobre ciencia. ahí hablo sobre los drones. Autoría del almirante Cristóbal Miletich, ¿no? De lectura
sugerida. Queremos también aprovechar el programa para comentar que conversando con el almirante vamos a hacer una cooperación con el fin de ir difundiendo sus mini ensayos que usted ha llamado... He llamado Gotitas de Conocimiento, ¿no es verdad? He escrito hasta ahora 6 gotitas de conocimiento. El primero es sobre la historia del libro. El segundo, la historia de los números. Después, la historia de los idiomas. De las religiones también. Después, el cuarto fue la primera revolución industrial. El quinto fue sobre la ruta de la seda. Y el sexto ha sido sobre la historia de las religiones. Son temas completamente diferentes y escritos en un lenguaje al alcance de todos, ¿no? No se necesita... Nosotros a partir de enero vamos a iniciar una campaña muy fuerte. No sé si me puedes alcanzar, Luchito, los libros de la editorial El Verbo, si fueras tan amable. Nosotros vamos a iniciar una campaña muy dura, muy fuerte, muy dedicada a la difusión de la lectura como medio de comunicación entre los padres e hijos. Hoy en día que el celular es el único medio de comunicación que tienen los jóvenes, esto puede permitir que los jóvenes vuelvan a tener contacto con sus padres. Tenemos libros de cuentos, atlas y una enciclopedia temática ilustrada. Usted recordará que cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos contaban cuentos para mandarnos a dormir, ¿no? Así es. Hoy en día es imposible eso porque los chicos están tan dedicados a los teléfonos celulares que muchas veces después de que uno se duerme ellos siguen con el teléfono, ¿no? Es algo que hay que controlar. Y una manera de ayudar a contribuir a esa recuperación del contacto padre-hijo es a través de la lectura. Editorial El Verbo nos está apoyando con el tema de los libros y a partir de enero vamos a comenzar a sortearlos en nuestros programas. Almirante, yo quería también aprovechar, y disculpe que lo haya cortado, pero se me estaba yendo esto y creo que era atinado traerlo nuevamente. ¿En cuánto puede ayudar la inteligencia artificial, ya que usted es una persona dedicada a la investigación tecnológica, para no cometer tantos errores como cometemos los países subdesarrollados a la hora de elegir gobernantes? ¿Usted cree que va a haber una forma donde se pueda determinar si tal o cual propuesta es cierta, es posible, se ha logrado en otras partes del mundo, o cree que todavía no estamos a ese nivel? Bueno, ese es un tema muy difícil de contestar así en pocas palabras, ¿no? Yo pienso de que, en primer lugar, la inteligencia artificial no es nada más que un algoritmo, o sea, un programa de cómputo. No hay que pensar de que es algo que descubierto que está metido dentro de la computadora. Es un programa hecho por el hombre. Entonces, por supuesto que cada vez, con las bases de datos tan grandes que existen en el mundo, los programas se convierten en mucho más poderosos. El último que ha salido, bueno, uno de los últimos que ha salido es el que se llama ChatGPT, que es un programa con el cual uno puede hablar, escribiendo todavía no se puede hablar, sino escribir, le hace preguntas de cualquier cosa, e inclusive uno le puede decir, quiero que me hagas un discurso que tengo que pronunciar en tal sitio, y hace el discurso como si tú fueras arquitecto, y hablar sobre tal cosa, y el programa lo hace. Indudablemente uno después lo tiene que corregir, ajustar. Jala información de toda la... ¿Por qué? Porque está conectada con toda la base de datos del mundo. Y no hay que olvidarse de que en este momento nosotros creemos que tenemos una intimidad. Posiblemente la tengamos una intimidad entre nosotros, cada uno su propia intimidad. Pero las computadoras ya saben quiénes somos. Saben cuáles son nuestros gustos, dónde compramos, cuánto gastamos, dónde vivimos, a dónde viajamos, qué compramos en el extranjero. Todo lo saben. Entonces, de esa forma, las grandes empresas que han conseguido la información a través de nuestros teléfonos móviles o a través de cada vez que nos hacen una encuesta y que uno cree, si contestan esta encuesta les regalamos lo que sea. Bueno, uno entra, mete sus datos y ya está uno metido en la computadora. En la base de datos. En la base de datos. Y esas bases de datos están en la nube. Y mucha gente no sabe qué es la nube, ¿no? Las nubes son centros de cómputo tremendos, servidores inmensos, que pertenecen a empresas privadas en diferentes sitios del mundo. Google tiene una base de datos inmensa, o sea, una nube pertenece a Google, otra nube pertenece a Microsoft, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno habla con la inteligencia artificial, inmediatamente va y busca en esos sitios. Yo, por ejemplo, si le digo, quiero que me escribas, o le pregunto cualquier cosa, ¿no? Hazme una tabla, y eso lo he usado yo para hacer uno de mis artículos. En lugar de ir a buscar en los libros y ver cuáles habían sido los inventos del siglo XIX, yo le dije, hazme una tabla con todos los inventos más importantes del siglo XIX,
el nombre de los inventores, de qué país son y quién era el rey o el gobernante en ese momento. Y antes de que presionaba, 1, 2, 3, ya estaba. En la tabla completita. Posiblemente tenga algún error. Uno tiene después, siempre hay que pegarle una corregida, ¿no? Pero, ¿cuánto me hubiera demorado yo en buscar en las bibliotecas, en las enciclopedias, todos esos datos? Entonces va a ser una ayuda tremenda siempre y cuando se use bien. Porque nuevamente, en las universidades, cuando le encargan a un chico que haga un ensayo sobre tal o cual cosa, ahora en lugar de ir a buscar, se lo va a pedir a ChatGPT. Pero entonces usted ya me respondió la pregunta, entonces sí se va a poder saber con certeza. Exacto, a eso iba. Porque podemos pedirle, dime qué sistema de gobierno o qué plataforma de las que me están ofreciendo en esta campaña electoral ha tenido resultados positivos reduciendo la pobreza, el analfabetismo. Todo eso se puede preguntar ya, ahora. Menos mal, ¿no? Gracias a Dios, porque finalmente nos puede ayudar. Se acabarán los charlatanes. No creo que salga una respuesta única diciendo este es el mejor candidato, ese tipo de cosas no. Pero sí, tal como lo acabas de decir. En esa forma sí. Y una cosita que quisiera que no se pase el tiempo. Yo actualmente estoy de presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. En ese instituto cubrimos 3 áreas, todas relacionadas con el mar, ¿ya? Un área histórica, un área estratégica y una área de ciencia, tecnología e innovación. Todo relacionado con el mar y los ríos navegables, lagos y ríos navegables. O sea que el campo es bien amplio. Damos conferencias, estamos dando aproximadamente 2 conferencias cada mes sobre temas. Inclúyanos en su relación de invitados, si es que son Por presenciales. supuesto, los voy a incluir. Claro que sí, siempre estamos interesados en ese tipo de cosas. Y el que quiera escuchar las conferencias nos las puede pedir. Y las tenemos todas grabadas. Es más, le propongo una cosa. Sea usted el portador de la iniciativa, ¿no?, de la propuesta que vamos a hacerle a la Marina para dentro de nuestro canal de televisión darle 1 hora a la Marina para que pueda difundir lo que considere pertinente respecto a su organización institucional, sobre su historia, sobre sus avances tecnológicos y sobre su actividad incorporada a la sociedad, porque también la Marina cumple una importante labor social, sobre todo en la zona de selva, ¿no? Sea usted el portador de esa propuesta. Bueno, y lo articulamos después. Con mucho gusto, aunque, claro, la decisión final la tiene la Marina. Evidentemente. ¿No? Nosotros somos un órgano que no pertenecemos a Marina. Por supuesto, trabajamos codo a codo con Marina, ¿no? Porque todo invítelo al Almirante Polar, que con todo gusto nos gustaría escucharlo y tenerlo acá en el programa. Y a todo lo que sea propicio para difundir lo que la Marina hace en el país y que mucha gente no conoce, ¿no? Sí, efectivamente. Yo le agradezco, almirante, su visita. No sé si tiene algo más que agregar, alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero. Que no es la última vez que nos vamos a reunir, posiblemente muy pronto volvamos a reunirnos para ver otros temas de actualidad. Yo creo que el mensaje que puede salir de esta conversación, en primer lugar, es que el Perú no puede quedarse sentado esperando a ver qué pasa. Uno tiene que tomar participación, tiene que tener una participación activa en todo este proceso. No podemos quedarnos atrás. Hay ciertas actividades de la 4ª revolución industrial en donde va a ser muy difícil que entremos directamente, ¿no? Por ejemplo, la nanotecnología. ¿Por qué? Porque no tenemos el equipamiento. Pero sí podemos mandar gente a estudiar eso, que traiga los datos, la información acá, ver qué equipos se pueden comprar y en qué podemos trabajar. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, lo que se llama el Big Data. O sea, en este momento, los centros estos que les hablé hace un ratito reciben información de todas partes y la van juntando. Inclusive cuando nosotros conversamos por teléfono, mandamos un WhatsApp, eso se guarda ya en la nube. Pero llegan millones de datos por minuto. ¿Quién se encarga de decir esto sirve y esto no sirve? Ahí hay una profesión, una actividad tremenda y muy bien pagada. Entonces, ¿por qué nuestra gente no aprende eso? Manejar Big Data. Otra es el Internet de las cosas. Las casas en el futuro ya van a ser todas automatizadas. O sea, desde abrir la puerta, de prender la calefacción, prender la luz, todo. Aspira, porque las aspiradoras ahora son autónomas. Todo ese tipo de cosas. ¿Quién va a instalar esos equipos? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a vender? Etcétera, etcétera. Una serie de nuevas actividades.
Y así, uno por uno, en todos los campos. El campo de la impresión 3D. La impresión 3D, se usa la palabra impresión en forma equivocada, creo yo, porque cuando uno dice impresión es un papel, ¿no? Claro. Acá lo que se crea es, no se imprime, se crea un volumen en 3 dimensiones. Y por ejemplo, ya se están haciendo vasos sanguíneos, órganos para el cuerpo humano, Artificiales. Hechos en forma artificial. Y por ejemplo, si usted tiene un automóvil japonés y se le roban un faro, se rompe o lo que sea, en lugar de ir a buscar acá, uno dice, necesito el faro tal, entonces ellos mandan el programa y el faro se hace acá. En una impresora que es del tamaño de un horno de microondas. De eso vamos a hablar muy pronto porque, mire qué casualidad, yo estaba promoviendo un proceso de reestructuración agrícola que viene de pasar la agricultura convencional, la siembra como la conocemos, a una agricultura orgánica, en donde, por ejemplo, se pueden hacer chocolates en 3 o 4D, ¿no? Y poderlos exportar, aprovechando que somos un gran país productor de cacao. Claro que ¿no? sí. Y con respecto a la última reflexión que usted hizo, me ha hecho recordar una frase que dijo don José de San Martín: cuando la patria está en peligro, lo único que no podemos hacer es dejar de hacer algo para salvarla. Así es. Y eso es lo que tenemos que hoy en día todos los peruanos hacer para evitar que lo que se nos está viniendo, que se nos cae la quincha con lo que está pasando en el Perú, la desinstitucionalización y todo el alboroto que han armado estos aventureros metidos a políticos, podamos contrarrestarla. Está en manos de los peruanos cambiar el destino del Perú. Gracias, almirante, ha sido un placer tenerlo acá. Nos despedimos desde su programa La Guillotina, en la conducción de Humberto Pérez por Satel Televisión. Muy amables. Felices fiestas les desea Satel Televisión.